Distinguidos amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros como todos los miércoles a las 7 de la noche. En este escenario en el cual el objetivo es difundir todos los conocimientos pertinentes a la ingeniería, a la tecnología, a la innovación, a las artes y a las humanidades, con el objetivo de que cada uno de nosotros podamos recrear nuestro ámbito de conocimientos y saberes que compartimos con nuestros distinguidos invitados que tienen la deferencia de aceptar la invitación. El día de hoy es un día súper especial porque tengo el privilegio de tener como invitado a un excelente profesional, a una excelente persona que es un referente en el área de la ingeniería mecánica, y por su trayectoria, por toda la trascendencia que ha tenido en el nivel académico, porque ha sido docente de la UNI. Me refiero al ingeniero Luis Moreno Figueroa. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Ha tenido un programa avanzado de administración en la Universidad de San. También ha hecho un stage en plantas industriales de Bélgica, Alemania y Francia. Y es un investigador y actualmente es director de LM Consultoría. Ha estado también en CECEL como gerente de minería industrial y hidrocarburos. Ha sido también presidente del capítulo de ingeniería mecánica del Colegio de Ingenieros del Perú, y por eso es algo realmente muy gratificante el poder esta noche compartir con él para tratar un tema trascendente: importancia de los proyectos de inversión para el desarrollo nacional. Ingeniero Luis Figueroa, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Antonio. Gracias por invitarme a tu programa. Una oportunidad de intercambiar, pues, algunas experiencias y algunas opiniones también, ¿no? Que son a veces necesarias expresarlas, porque a veces las opiniones se quedan y se interiorizan y no se exteriorizan, y es importante en el Perú, pues, en situaciones como la que vivimos, con cierta incertidumbre, ver que sí es posible ir para adelante en un camino hacia el desarrollo y la prosperidad para beneficio de todos los ciudadanos. Bueno, ingeniero, la primera pregunta es para todo nuestro público que está interesado en poder acceder a estos conocimientos. Cuando uno habla de proyectos o de un proyecto, ¿qué nos imaginamos o qué significa un proyecto? Bueno, los proyectos, pues, digamos, lo escuchamos, de repente no con la palabra proyectos últimamente, y por eso lo he ligado en el título sugerido, sino con las inversiones en el Perú, ¿no? Entonces, inclusive se está diciendo que las inversiones han caído, ¿no? Se dice que las inversiones son necesarias y que, bueno, este es un problema, pues, en el Perú, ¿no? Sobre todo este año. Y realmente cuando hablamos de inversiones estamos hablando de proyectos, ¿no? Finalmente, que significa hacer un cambio, cambios físicos en la realidad material, para buscar, pues, que haya una situación mejor para el país. Lo que decimos, lo que se viene diciendo, que ha caído los proyectos, ¿no? Que más bien ha habido que se produce una retracción, y tal vez a veces eso confunde, ¿no? Como que se hubieran disminuido o como que si ya no hay proyectos. De alguna forma, los proyectos son necesarios para que el país progrese, ¿no? Entonces, cómo se expresa de alguna forma la situación del país, se expresa normalmente en términos de lo que el país produce, y lo que el país produce juntando, digamos, los resultados de todos los actores públicos, privados, se expresa a lo que se llama el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno en este momento en el Perú debe estar en el orden de $250.000 millones
por cada año, ¿no? Entonces, se dice que el PBI este año inicialmente se decía que iba a crecer 3% de 250.000, ahora se dice que solamente menos de 1%, pero en relación con ello, ¿qué significa el PBI? Pues la producción, ¿no? Entonces, si queremos que la producción incremente, que es necesario para que acompañe al crecimiento solamente vegetativo de la población, si solamente pensamos en eso, debería entonces haber inversiones. ¿Para qué? Para que al haber nueva infraestructura y al haber nuevos proyectos productivos, se va a lograr pues que haya un incremento de la producción y del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces se espera normalmente que los proyectos de inversión vayan incrementándose, por lo menos en función del crecimiento vegetativo de la población, por lo menos, pero debería ser más porque como tenemos tanto retraso y tantas brechas, entonces debería crecer más, ¿no? Entonces se estima que lo deseable es que las inversiones cada año ronden en el orden del 20% del PBI. Entonces, si nosotros tenemos 250.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, las inversiones en cada año deberían ser pues, 20%, 250.000, 50.000 millones de dólares más o menos, ¿no? Y de ese monto que se espera que se invierta cada año, normalmente hay una distribución entre inversión privada e inversión pública. Normalmente la relación es 1 a 4, es decir, si se va a invertir 50.000 millones, 10.000 millones correspondería a la inversión pública y 40.000 a la inversión privada. Para por lo menos mantener el ritmo vegetativo y ir un poco hacia adelante para la prosperidad del país. Entonces, cuando se dice que ha caído la inversión, no significa... Pero vamos a esperar un momentito que venga la reconexión del Internet. Son a veces los gajes de la tecnología, pero estamos en estos momentos en una entrevista con el ingeniero Luis Moreno Figueroa, una persona con una vasta experiencia y que es reconocido y conoce a plenitud todo el tema de los proyectos de inversión. Entonces, por eso fue muy importante poder tenerlo como invitado. ¿Se fue el internet, ingeniero? No lo escucho. A ver, active su volumen. Ahora, a ver. No sé si me escuchan. Ahora sí, perfecto. Voy a entrar nuevamente con la otra máquina. No, pero está bien. Perfecto, está ahí, ¿eh? Ya. A ver, ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, tengo un problema acá con la PC. Bueno, lo que, para cerrar un poco la primera pregunta, siempre hay inversiones, algunas de sostenimiento, pero lo que está ocurriendo es que están disminuyendo y la idea es que siempre pues crezcan, ¿no? Para Claro. por lo menos acompañar el crecimiento vegetativo del país, ¿no? En este contexto que usted nos ha explicado, ha habido pues una retracción de las inversiones en estos últimos años. Particularmente, a su buen entender, ¿qué factores o qué parámetros han impedido ese crecimiento de las inversiones para el desarrollo del país? ¿Y en qué sector particularmente? Bien, como decía la respuesta anterior, hay inversiones mayoritarias en el sector privado y minoritarias en el sector público, ¿no? Normalmente
proyectos en el sector privado obedecen a una visión de oportunidades donde obviamente los privados buscan pues un beneficio, ¿no? Entonces, los grandes proyectos se han dado en una coyuntura pues de precios favorables, sobre todo en el sector minero, y precios favorables y facilidades adicionales en el sector agroindustrial, ¿no? Pero ya se ha dejado de invertir, entonces lo que la producción, producto de las grandes inversiones, ya no se han acompañado en este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, que Quellaveco, estos grandes proyectos mineros, este año, desde el año pasado ya se ve los frutos, se está produciendo, este año se produce un poco más en ese proyecto, pero ya no crece, pues porque es lo mismo, ¿no? Producto de la inversión. Entonces, hay una mezcla de coyuntura internacional, la situación obviamente que se está viviendo sobre todo pues los grandes conflictos que se han producido en Europa, en Rusia, Ucrania, y el rol de Estados Unidos y el destino de grandes miles de millones de dólares, ¿no? A esos problemas. La situación todavía, los rezagos de la pandemia, ¿no? Y los problemas climáticos en el Perú, entonces han generado este problema, ¿no? Hecho de alguna más el contexto jurídico, político en el Perú, pues no han creado las condiciones apropiadas para que la inversión privada, sobre todo, crezca, que más bien se reduzca. Lo calamitoso, sin embargo, es lo que ocurre con la inversión pública, ¿no? Que esa pues no depende del contexto y de la visión de los privados. No olvidemos que en el sector privado la mezcla y la combinación se da entre las oportunidades de un proyecto y los riesgos, ¿no? Es típico en un proyecto con una visión privada la mezcla riesgo y oportunidades. A mayor oportunidad de beneficio, mayor riesgo también. O sea, los proyectos más beneficiosos son los que tienen más riesgo, ¿no? Y los proyectos de riesgo cero casi no generan beneficio, ¿no? Entonces, esto también es importante tomar en cuenta, ¿no? Es decir, si por parte de los agentes privados existe una preferencia por inversiones con riesgo bajo, ¿no? Parece que ha habido una costumbre a eso. Entonces, obviamente, las inversiones van a disminuir, ¿no? Lo cual no es justo, porque los negocios a nivel internacional implican un balance apropiado entre riesgos y beneficios y oportunidades de beneficios. En el sector público sí es calamitoso, y eso quisiera comentar también un rato. Y yo quería, en relación con el título que había sugerido, la relación de los proyectos de inversión con el desarrollo nacional, poner un poquito de acento en el tema del desarrollo, ¿no? Porque Ya. normalmente la visión que tenemos, que se tiene en algunos sectores y en algunos medios, de ligar excesivamente el concepto de desarrollo al concepto de crecimiento económico, ¿no? Que son una serie de cifras, crece el PBI, etcétera, y una serie de indicadores. Pero crecimiento económico ya de hace tiempo se sostiene, y esto también a nivel de los ingenieros, que el crecimiento económico no es sinónimo pues de desarrollo, ¿no? El desarrollo se concibe ahora como desarrollo sostenible, donde tiene que venir acompañado el crecimiento económico con crecimiento social, es decir, el cierre de brechas, debemos evitar desigualdades, y la preservación del medio ambiente, que no significa pues un cariño por simplemente, como también debe ser, por la flora, la fauna, sino es un respeto por las generaciones futuras, a las que pues todavía ni siquiera existen, a las que se merecen pues dejarle un ambiente también de vida pues apropiado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los proyectos de inversión y su relación con el desarrollo nacional, hay que pensar en desarrollo sostenible, no solamente crecimiento económico y los números, los numeritos que ahí a veces se sostienen, sino ver cómo se van cerrando las brechas sociales.
pensar no que tenemos o aspirar a una sociedad de consumidores, porque eso también es lo que nos lleva a veces la visión distorsionada, ¿no? Inclusive en algunos estudios de inversión, el concepto de mercado está restringido no a toda la población, sino al sector de la población que tiene alguna capacidad adquisitiva, ¿no? Siempre en esa visión de consumidores. La visión que debemos tener es una visión de buscar una sociedad de ciudadanos, ¿no? Y eso falta, ¿no? También en este tema del impacto que puedan tener y la visión de país en ver qué proyectos se necesitan en Perú, ¿no? Y en ese sentido, también quisiera mencionar el tema del rol de los ingenieros, porque normalmente escuchamos en los programas de que se habla de las inversiones que se han retraído, ¿no? Que existe muchas horas paralizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y quienes opinan, sin desmerecer, obviamente, tal vez un problema de los ingenieros es la poca difusión de las ideas y el poco contacto a través de los medios con la sociedad en su conjunto. Normalmente opinan mayormente pues, economistas, ¿no? Politólogos, abogados, profesiones respetables obviamente, pero cuando hablamos de un proyecto y la necesidad de proyectos, no solamente son numeritos, ¿no? Que tanto del PBI, que del no sé cuánto. Un proyecto finalmente, para que aterrice un proyecto, o sea, para que un proyecto se plasme en algo real, tiene que aterrizar pues, en especificaciones técnicas, planos, ¿no? Estudios básicos del terreno, etc. Finalmente, son los ingenieros los únicos que pueden implementar, hacer realidad los proyectos de inversión, tanto en infraestructura como en el sector productivo. Y entonces, en ese sentido, el rol de los ingenieros es vital en los proyectos de inversión que el país necesita para su desarrollo, ¿no? Se habla mucho de que no necesariamente un elevado PBI significa, como usted bien lo ha dicho, el desarrollo de un país o de la sociedad o de la ciudadanía. Y también ha tocado usted un tema realmente interesante, porque lamentablemente hay poca información sobre estos conceptos, ¿no? A nivel regional, distrital, hasta en el ejecutivo y en el legislativo. O sea, todos opinan, pero nadie tiene el concepto correcto y el Estado tampoco tiene un plan maestro, ¿no? Para el desarrollo y la ejecución a través de la inversión pública y hacer alianzas estratégicas con el sector privado para sacar adelante cientos de proyectos en diferentes sectores productivos del país. ¿Cuál es su opinión? Sí, efectivamente, hay una serie de conceptos y tomaría la primera del PBI por un tema bien interesante, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a medir las cosas expresadas en dinero, ¿no? Es decir, tantos millones de dólares, ¿no? Y normalmente lo expresamos en función de cosas tangibles. Pero hay una serie de temas intangibles, como son lo que le llaman también los economistas las externalidades, ¿no? Es decir, hay cosas que no tienen un valor aparente, pero sí en el fondo representan un valor, ¿no? Digamos, la destrucción de un litoral por un tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Recién nos damos cuenta del valor que tiene el que esté intacto, sin daños, cuando más bien se produce el daño, ¿no? Por ejemplo, el derrame petrolero, todo esto que ha habido aquí en la costa cercana, ¿no? O sea, si pusiéramos en valor, por ejemplo, este simple litoral no dañado, porque ya está, no dañado tanto como con el derrame petrolero, porque está dañado también con los drenajes sanitarios, pero encima, al producirse, ponerse un valor, ¿no? Hay
de lo que ha costado remediar, pero eso es solamente remediar, ¿no? Si valoráramos lo que costaría en forma intangible, sin daños, eso si lo sumamos como activo, entonces, y si no solamente tomamos en cuenta la producción, sino lo que valen nuestros activos ambientales, sociales, el valor sería mayor, ¿no? Entonces, si lo expresáramos en dinero, tendríamos otro concepto de la situación del país. Pero yo lo que quería también señalar, ya que a veces está en discusión este tema del modelo económico y el rol del Estado, más allá de los calificativos y la búsqueda de tal vez cambiar algunas cosas en el capítulo económico, yo creo que hay un tema crucial ahí que es una falencia absurda, que es el tema de que no hay planeamiento en el país, ¿no? Se destrozó, se anuló lo que fue en su momento el Instituto Nacional de Planificación, que tenía un valor grande. Solo existe el CEPLAN, pero no hay planificación vinculante, no hay objetivos nacionales, lo cual es un absurdo porque las empresas privadas sí tienen planificación. Hay planificación estratégica, obviamente hay objetivos empresariales de 5 o 10 años y se desarrollan las empresas en función de esos objetivos estratégicos empresariales. Pero el país no tiene planeamiento, no tiene objetivos. Tal vez el único plan es el único plan que existe es que no hay ningún plan, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja en los proyectos? Por ejemplo, mientras que en el sector privado, uno ve las inversiones del sector privado y las conozco de alguna forma en los proyectos que he participado, no es que se suelta la plata así nomás, ¿no? Entonces se estudia las oportunidades de inversión y en cada oportunidad de inversión se hace una fase previa de estudios preliminares, estudios de alternativas, después se define tamaños de la planta, de las inversiones, y se avanza progresivamente. Obviamente, si se encuentra a mitad de camino que una opción de inversión no es apropiada o no es el momento, se posterga y se van escogiendo las mejores oportunidades. Y en cada momento se avanza buscando siempre la mejor opción, la mejor alternativa, el mejor camino, y así se va avanzando con lo que son los estudios conceptuales, la factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle, hasta el final, hasta que se termina la obra, se siguen viendo alternativas. En cambio, en el sector público, que es un recurso limitado, no tenemos ningún planeamiento, entonces no hay estudios de alternativas, no hay en qué invertir a la primera idea que se le ocurre a alguien, se van con todo por ahí. Y ya estoy comentando que mientras que en el sector privado, si hay planeamiento, se estudian alternativas, se destinan recursos y en cada paso que uno da se va viendo qué mejor opción existe hasta hacer ingenierías de valor, etcétera, para optimizar las inversiones. En el sector público no. Entonces, ¿qué ocurre? Para comenzar, no hay planeamiento, no hay optimización de recursos, no se priorizan objetivos de desarrollo en diferentes sectores del país, en diferentes regiones, y cada idea que existe no se la desarrolla completamente, no se asignan los recursos para hacer estos estudios alternativos, ni para hacer un buen estudio de factibilidad. Y todavía en el absurdo, con lo poco que se asigna, se busca que con eso se termine el proyecto, que eso sea como una ingeniería de detalle, lo que es un absurdo completo. Y luego, asignando materialmente pocos recursos y ante el fracaso que eso obviamente conlleva, porque cualquier cambio en el camino está prohibido porque se lo toma como corrupción, y de paso existe también, obviamente. Entonces, o bien las obras en el camino se encuentran que no son necesariamente las que se tenían que hacer. No, vamos a esperar que
nuevamente pueda acceder al Internet, pero observamos que todo esto que nos va comentando el ingeniero Luis Moreno. Se me va cortando la demás. Bueno, Sí. ahí hay un problema, ¿no? Y creo que con esta interrupción de repente me puedes hacer alguna otra pregunta. Sí, o sea, eso significa pues que en el sector estatal, en el sector público, ni siquiera hay improvisación, sino hay un desconocimiento total y un poco interés de identidad con el país, porque no hay una visión de país. No tenemos una visión y por eso es muy común poder escuchar y leer de que la región tal recibió tanto decano, pero revertió al Estado casi todo. ¿Por qué? Porque no había cómo hacer los proyectos, no hay quien haga un expediente técnico. O sea, pareciera que faltan profesionales en el área del desarrollo de proyectos. Pareciera que no hay ingenieros capacitados para poder desarrollar los proyectos de interés regional, distrital o nacional. ¿Cómo es ese tema, ingeniero Moreno? Bueno, cuando uno habla de proyectos parte de la matriz, que es el planeamiento, ¿no? Y si no hay planeamiento, no hay Nada. prioridades, no hay objetivos nacionales. Uno de los aspectos a lo que estamos postulando de hace tiempo es la necesidad de que haya pues, planes de desarrollo territorial, por decir, en la zona minera de Apurímac, ¿no? Con tantos recursos. Como decía Basadre, el Perú es más grande que sus problemas, o también algunos dicen el Perú tiene tantos problemas, pero tiene tantos recursos que se presenta una situación contradictoria. Debería haber planes de desarrollo territorial enfocados a buscar el desarrollo integral de esos territorios, obviamente con objetivos específicos que busquen la prosperidad en esas regiones. Y los planes de desarrollo territorial deben estar a cargo del Estado, pues, los privados no lo van a hacer, ¿no? Y eso tiene que desplegarse en una serie de subplanes, proyectos y subproyectos que permitan mejorar la infraestructura y desarrollar proyectos productivos y tal vez de agroindustriales, de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa sumatoria de proyectos tiene que priorizarse y establecerse tal vez como leyes, pues a ser respetados los planes de desarrollo territorial por todas las autoridades políticas que pasen por ahí. ¿Los fondos de dónde saldrían? Pues podría venir de las inversiones mineras o parte del Estado que asigne recursos, pero lo importante es que tiene que haber planes, pues planes que se respeten y luego a partir de ahí ya viene el despliegue de los proyectos de inversión, las prioridades, lo que se tiene que hacer primero, lo que se tiene que hacer después, proyectos de conectividad física, con proyectos de salubridad, proyectos de capacidades productivas. Todos los ciudadanos merecen pues, respeto y partir de ahí es la base, ¿no? Y luego hay que replantear pues, el tema de una mayor valoración de los profesionales locales, ¿no? ¿Cómo puede ser? O bien se piensa que estamos llenos de ladrones y todos son corruptos, o que somos incapaces y por eso se hacen estos famosos convenios gobierno a gobierno, ¿no? Para que vengan de otro país a hacer cosas pues, que lo hace cualquiera acá, ¿no? ¿Y qué hacen estos famosos convenios gobierno-gobierno? Finalmente lo mismo que podemos hacer los ingenieros, ¿no? Sino que bajo la aparente extraterritorialidad, es decir, se aplican las normas y las leyes del otro país para que aquí pues ya no los estén aguijoneando y bueno, así cualquiera avanza, pues y no se sabe qué es lo que está pasando ahí. Simplemente se debe cambiar las reglas, las normas, restituir un sistema de planeamiento como rol del Estado, establecer prioridades y sincerar, pues copiar lo mismo que hacen los privados, es decir, seguir todos los pasos, estudiar alternativas y ya dejarse de cosas, pues, ¿no? Ya finalmente en una situación de desorden, como dice, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? La corrupción siempre va a estar si es que vamos a persistir en un sistema desordenado
que se prestan pues para este tema de problemas de corrupción, ¿no? Dígame, ¿cómo entonces, si me imagino que muchos profesionales probos como usted saben de esta problemática, y a qué atribuye usted que no, el país no tenga un sólido instituto de planificación que se pueda ver todo esto que usted nos ha manifestado hace un momento? Hay intereses, hay dejadez, hay poco compromiso, desconocimiento. ¿A qué le podemos atribuir que un país que tiene tantos recursos, tantas regiones, tantos microclimas, que está bendecido por cuántos países quisiera entender lo que tiene el Perú, pero lamentablemente, como usted bien lo ha manifestado, no existe pues un norte hacia dónde caminar, porque no hay un camino, no hay un mapa que diga tienes que ir por acá a través de la planificación. ¿Por qué atribuye usted que no hay esa planificación? ¿O cómo se podría hacer luego, no? Bueno, yo diría que si no se quiere cambiar la Constitución, uno de los cambios prioritarios sería restituir el sistema de planificación vinculante. No es necesario cambiar toda la Constitución, finalmente este es el cambio principal. Y el que no exista y el que lo hayan desaparecido, obviamente ha sido adrede, ¿no? Es decir, como repetimos, ¿no? A río revuelto, Claro. ¿no? La única planificación, como decía, el único plan es que no hay ningún plan. Entonces, cuando no hay ningún plan vinculante, solo hay planes referenciales, ¿no? Un poco en el sector de electricidad, por ahí, pues, cuando se puede, pero, pero no hay más, ¿no? Y las iniciativas privadas por ahí se dan, pues, ¿no? Ahora felizmente el sector agroindustrial está prosperando, que ya no es solamente el tema minero, tenemos un buen sector agroindustrial, pero tenemos más cosas, ¿no? Tenemos problemas, el agua es vital, la energía es vital, ¿no? Entonces, de alguna forma, a algo estamos organizados en el sector energético, en el tema del agua no, por ejemplo, ¿no? Hay una autoridad nacional del agua que cambia pues, cada año en temas políticos. Eso debería ser elegido en forma independiente, ¿no? Así como el BCR, ¿no? El agua es vital en otras partes del mundo. Acá el tema del agua está descuidado, ¿no? Entonces, como parte de todo un sistema de planificación, de alguna forma ha sido adrede, ¿no? Lo más torpe y adrede de este cambio de sistemas en el Perú desde el principio de la década del 90 es el destruir todo sistema de planificación que siempre se estuvo vinculando a una especie de palabra asociada al socialismo, al comunismo, cuando es un absurdo porque como vemos, las grandes transnacionales, los grandes consorcios mundiales, las empresas privadas, todos planifican, ¿no? Todos planifican, hacen planificación estratégica. Sería absurdo que no lo hagan, ¿no? ¿Y por qué lo que sería la empresa más importante, que es el país, ¿no? No planifica? Es un absurdo. Entonces, por ahí hay que buscar ese cambio sustancial mientras no se retome la senda del planeamiento vinculante, no referencial, sino vinculante, que establezca objetivos nacionales, los planes de desarrollo territorial. Por ahí tal vez se puede comenzar, ¿no? Y ponerse de acuerdo en el plan de desarrollo de tal región, y que nadie lo cambie, ¿no? Las prioridades se fijan ahí. Respecto a el megapuerto de Chancay, ¿cuál es su opinión? Bueno, es una iniciativa interesante, muy importante. Tenemos un litoral muy grande, pues, de más de 2.000 kilómetros, y no hemos sabido sacarle provecho al mar, ¿no? Mayormente, podríamos decir, hasta casi hemos vivido de espaldas al mar, ¿no? Y el mar no solamente como medio de comunicación con el mundo exterior, con el Asia, sino inclusive para una comunicación interna, ¿no? Del norte con el sur, etcétera, y con el centro, sin contar
el tema de los recursos, obviamente, que el mar tiene para el país, ¿no? Entonces, es un proyecto importante, una iniciativa muy grande. Ojalá le sigan proyectos complementarios como la accesibilidad a Chancay y otros puertos más, ¿no? Por algún tema familiar tengo pues cercanía a los Países Bajos, y países tan pequeños tienen pues una cantidad enorme de puertos, ¿no? Que se manejan en términos de especialización. Y normalmente se mide en millones de teus, ¿no? Que es el equivalente a un contenedor de 6 metros, de 20 pies, ¿no? Que normalmente para acá lo máximo que tenemos es 1 millón, una capacidad de 1 millón por año, un poco más que está creciendo el Callao. Y lo de Chancay también, ¿no? Que va por ahí, van a subir hasta 2 millones, pero en países más pequeños pues, manejan 3, 4 millones cada puerto, y en un país pequeño tienen 5 o 6 puertos especializados, ¿no? Entonces tenemos nosotros más de 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros de litoral, tenemos pues, varios puertos, una fuerte comunicación, y en torno al puerto, obviamente hay un desarrollo pues, complementario, industrial. Ya, entonces ese proyecto es fundamental. Ya. Hay un tema que usted ha comentado, y también ayer hablaba con el ingeniero Reynaldo Villanueva Uré, y coincide con usted en que no hay planificación. Estamos apagando incendios, nada más, pero no hay una planificación. Entonces, eso implica el compromiso de entidades como la academia, el Colegio de Ingenieros, para que haga una labor de difusión y tenga mayor presencia ante la sociedad a todo nivel, solo para hablar de estos temas y que la persona de a pie tenga el conocimiento de la importancia y trascendencia de lo que implica el desarrollo del país, pero a través de, y quién lo debe hacer, y cómo se debe implementar, y quiénes deben de participar. Cómo hacer esa tarea de difusión y cómo poder crear esos escenarios para que la sociedad civil pueda acceder a ese tipo de conceptos, a ese tipo de conversaciones que puedan en ellos generar una reflexión. Sí, yo creo que más que una reflexión hay que hacer una campaña muy fuerte, tal vez los organismos profesionales, el Colegio de Ingenieros tienen que tal vez liderar e impulsar la restitución del Instituto Nacional de Planificación, y en el camino tal vez a través de algunas regiones importantes con potencial de recursos naturales y a su vez lamentablemente con potencial de conflictividad social, impulsar los planes de desarrollo territorial, ¿no? En diferentes regiones, y que esos planes de desarrollo territorial no los puede hacer el sector privado. El sector privado tiene que desarrollar sus actividades dentro de ese contexto de un plan aprobado, validado por la población y todos los agentes, ¿no? Entonces, puede comenzar así, con casos específicos, planes de desarrollo de diferentes regiones y en paralelo avanzar hacia restituir pues, un Instituto Nacional de Planificación vinculante, ¿no? Yo creo que los colegios profesionales y las universidades deberían avanzar hacia ello, ¿no? Entonces, todos quieren llegar al poder, pero no plantean algo específico como esto, que es fundamental, ¿no? Entonces rápido están por ahí los candidatos, los nuevos candidatos, los académicos que se quieren convertir en candidatos, como Mesías, una cosa así, pero no se plantea lo sustancial, este desorden que se ha generado en el país desde hace más de 40 años, ¿no? Se necesita subsanar, ¿no? Rápido, ¿no? Esto es importante. Podríamos arrancar con los planes de desarrollo territorial, que ya felizmente esa palabra se está usando en el sector minero,
no para buscar la paz y comprar la paz, sino como un compromiso, entendemos, que ya veo con buena satisfacción de que en el sector privado hay algunos conceptos que están cambiando, ¿no? El tema de vincular la inversión privada a un concepto nuevo de valor compartido, es decir, si no se hace partícipe a la sociedad de los beneficios de las inversiones, entonces no va a haber un compromiso serio con el país. Ya ese lenguaje está cambiando, se está notando, me parece, con cierta sinceridad, ¿no? Hay cosas muchas, ¿no? Por ejemplo, el rol del Estado, que dice que el Estado no debe invertir, que es un pecado que invierte, lo cual, pues, hay que darle otro concepto al rol subsidiario, que dice que el Estado debe invertir donde los privados no encuentran beneficio. ¿Y dónde no encuentran beneficio los privados? En inversiones de largo aliento. Es decir, inversiones cuyos frutos se dan en 20, 25 años. El privado, que eso también, esos conceptos hay que cambiar, ¿no? Inversiones con riesgo, inversiones que no van a redituar los beneficios pues, en 5 años. Un empresario que se respete, que quiera al país, pues tiene también que apostar por inversiones de aliento mediano. Claro. Y si no, el Estado que lo haga, y una vez que ya está materializada la inversión, bueno, se puede privatizar, pues, ¿no? Una refinería, una fundición, faltan refinerías, faltan fundiciones, no las quieren invertir de mucho capital, el Estado lo puede hacer, y luego se puede privatizar o mezclar, pues, combinar el riesgo, ¿no? Entonces, el tema es el famoso perro del hortelano. No se invierte en cosas de largo aliento, y cuando vemos el caso de la refinería de Talara, bueno, tal vez pudo estar mal manejado, pero también se critica. Entonces, ¿qué cosa es lo que se quiere? No invertir, estar importando combustible. No es correcto, ¿no? Entonces, pero todo eso se debe trabajar en una visión de planificación, obviamente, ¿no? Que es lo que el país necesita, los objetivos nacionales. Si hablamos de un objetivo nacional formal, no existe ninguno, ¿no? No tenemos objetivos nacionales. Solo tenemos, en forma general, una visión. Todo el mundo dice que se busca el bienestar de la gente, ¿no? Pero hay diferencias en lo que se entiende por bienestar. Entonces, hay mucho por hacer. Al final, como digo, si bien estamos hablando tal vez en términos globales, finalmente nuestra visión de haber estado muchos años trabajando en los proyectos y que realmente son los ingenieros los que terminan materializando las inversiones. Si no, se quedarían en ideas, ¿no? Al final todos son ideólogos, ¿no? Visionarios, pero esas ideas y esas visiones se tienen que materializar, se tienen que aterrizar, se tienen que concretizar, y para concretizar algo, ahí están los ingenieros, los expedientes técnicos, ¿no? Los planes bien elaborados, las prioridades, estudios de alternativas, qué alternativa le gana a la otra por los diferentes conceptos, cuál es lo más prioritario, qué documentos se tienen que utilizar para llevar a la práctica una obra o una licitación o una inversión en general, ¿no? Por eso es que de alguna forma uno termina viendo el contexto global, ¿no? Ingeniero Moreno, en estos programas en vivo el tiempo discurre mágicamente, y fíjese que ya me di cuenta que falta casi nada. Sí, entonces quiero reiterarle mi gratitud por la voluntad de haber participado en este programa, pero queda mucho pan que rebanar y mucho que decir, y el compromiso de poder convocar a profesionales con identidad nacional, con conocimiento, para poder acceder a escenarios de difusión y creación y promoción a través de diferentes vías de ese Instituto Nacional de Planificación, que permita ordenar al país, ordenar a las personas, convocar a los que saben y hacer de este país un país que se merece una calidad, un desarrollo mucho mejor. Sí, muchas gracias por la oportunidad.
de conversar. Realmente hay mucho que conversar de cada uno de los puntos que estuvimos tocando hoy día, pero tenemos la ventaja, de alguna forma, de que tenemos pues, buenos recursos, ¿no? Y tenemos muchos problemas, tenemos muchos recursos, y ahí está la gran contradicción, en donde el nudo lo puede desatar pues, un conjunto tal vez de ingenieros que tengan esta visión de futuro, ¿no? Que es posible. Lo terrible sería si no tuviéramos los recursos. Hay buenos recursos, bastante problemas y falta pues trabajar. Es como avanzar a una sociedad de bienestar, una sociedad pues de ciudadanos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias en nombre de todas las personas que siguen nuestro programa Entre Ingenieros todos los miércoles a las 7 de la noche. Y finalmente agradecer a Fernando Carrillo Venegas. Gracias por tu saludo, Fernando, y también felicitarte porque estamos celebrando el 59 aniversario de creación de nuestro colegio. Un saludo para Pedro Miguel de Cela, gracias por tu comentario, y a todos ustedes, amigos, que nos obsequian su sintonía. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en su programa Entre Ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias.